Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. En la placa de presentación del programa están los datos de Patreon, como pidieron desde el exterior quienes quieren hacer donaciones. Y a raíz de las próximas políticas de YouTube, que ignoro si lo incluyen, como la mayoría de la gente que ignora si lo incluyen, hemos abierto una cuenta en Brickton para subir los videos. Ya fue subido el de la semana pasada. En la placa también está la dirección. YouTube me percibió por los derechos de autor del video donde el sacerdote no lo dejaban entrar a la iglesia en dar misa en Nicaragua. Increíble, no podía creerlo. No puedo pasar ningún video del exterior, me tienen completamente marcado. De hecho, en este programa había incluido una conferencia de un sacerdote mexicano que habla sobre el nuevo orden mundial con una claridad meridiana, pero lo saqué porque para que me levanten el programa. Vamos a empezar. El continente entero está en llamas. Y a esta altura de los acontecimientos, con las cartas sobre la mesa, y luego del acontecido en Colombia, ya no queda ninguna duda que estamos ante un ataque globalista. Vamos a analizar los hechos buscando puntos en común, tratar de atar cabos sueltos y entender cuál es la estrategia de la élite global en Latinoamérica. Primero veamos un video de lo acontecido en Colombia, pero tengamos en cuenta que las marchas por el paro nacional se estaban llevando a cabo en forma pacífica, hasta que los activistas hicieron su trabajo. Pero no pasa nada. Pero acá tenemos seguridad. Podemos seguir estudiando. Acerca la cámara. Ya bueno. Mis vecinos están armados. Mis vecinos están armados. Se prendieron a balazos, pero no importa, si yo sigo estudiando para mañana porque la vicerrectora dice que mañana todo normal, no pasa nada. Yo sigo estudiando normal. Pues ve. No van a salir, muchachos. No van a salir aquí. Ojo, con esa puerta que acá les damos balas, hijueputa. No van a salir. No van a salir. Carlos, venga para acá que usted tiene fierro. Venga para acá, Carlos. Venga, suba por el gimnasio. Los que tienen las tablas allá abajo, la puerta. Que no la abran más ahí. Murillo. ¿A qué van a salir ustedes? Ay, pero... Pues escuchemos la sirena, escuchen la sirena como suena aquí en Valle de Lili. Ya los vecinos se están armando, se están organizando, porque se han metido a unidades cercanas en el sector. Un mensaje. Toda la noche acá. Un mensaje ahí para toda la... Por favor, no participen de los mensajes temerarios, del pánico que quieren infundir, y déjenos hacer nuestro trabajo, que toda la noche y la madrugada van a estar las tropas de la 3ª Brigada y el Batallón de Policía Militar número 3 garantizando la seguridad de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. Muchas gracias. ¡No lo dejan salir la policía! ¡Llamen a la policía!
Amigos, especial saludo, espero que me ayuden a difundir rápidamente este audio, este video. Dicen en una cadena de WhatsApp que anda rondando en el distrito de Agua Blanca que se van a meter a las casas en horas nocturnas a robar. Triste y lamentable hecho que nos flagela a todos. Mi invitación es, a través de este video, que usted deje la luz de su casa prendida en horas de la noche, por favor. Hoy no apague la luz de su casa, que el delincuente sepa que están dentro de la casa. Hable con el vecino, hable con sus amigos, estén pendientes, sigilosos, alisten de pronto una linterna si se da la energía, carguen bien su teléfono. Es necesario que nos unamos como gente de bien que somos. Hemos visto en Chile como los carabineros eran partícipes del armado de los disturbios. También en Buenos Aires observamos que los activistas que causaron problemas frente al consulado chileno estaban protegidos por la policía. Ahora vean lo mismo en Colombia. Ay, la tanqueta llegó, la policía. Ay, ¿llegaron estos? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Fuera! Hasta el hartazgo he hablado quién era Fidel Castro, a quién se reportaba y cuál era su función en Latinoamérica. Ahora escuchan a este señor que se tuvo que ir de Cuba cuando llega la revolución. El segundo artículo dice: otro país en Cuba es posible. Vamos, hombre. Vamos. Claro que es posible. Cuba podría volver a ser lo que era antes si recupera la libertad. Lo que no dicen ninguno de los dos es que fueron los americanos los que regalaron Cuba a Fidel Castro. Ese mito de que Fidel era anti-yanqui, mentira, hombre. El mayor cabrón de la prensa mundial que yo conozco fue Herbert Matthews del New York Times, el que hacía los reportajes de la Guerra Nuestra, el que creó el mito de Fidel con su famosa entrevista en la sierra. Pero ¿qué me dicen, hombre? ¿Qué me dicen a mí de quién es Fidel? Si puedo estar hablando una hora de él, de su vida y milagros. Fidel sabía perfectamente qué es lo que hizo, como me lo contó el padre Amando Llorente, esperar en una hamaca en la sierra que Fidel, que Batista, tuviera que salir de Cuba porque le darían una patada a los americanos, que es lo que hicieron. Pero Batista, que era más listo que ellos, más listo, más sinvergüenza, más pillo, más lo que quieran, porque se fue, pero no se fue con los bolsillos vacíos. Pero el día de Navidad, sin decir nada, sabiendo que los americanos le iban a dar una patada, se fue libremente, cogió un avión y dejó a Cuba a Fidel, que no se lo creyó y tardó una semana en llegar desde Santiago de Cuba a La Habana, metido en una especie de tanqueta porque tampoco se lo creía, que no le mataran por el camino. Vamos, hombre, cuenta la historia de Cuba como fue, como la vivimos, las desgracias que los que vivimos. Aquello ya nos queda poco tiempo. Y cuando tenían tiempo de pedirnos información, no nos la pidieron porque las derechas tontas y recurren a los que no saben. Esas televisiones que han estado presentando gente informando sobre Cuba que no decían nada. ¿Por qué no me llamaron a mí, llamaron a otros como yo, que vivimos precisamente ahí en el K18, en Castelldefels y en Las Botas? Jugábamos unos 30 cubanos todos titulados. Podían habernos llamado a nosotros que informáramos sobre Cuba, pero no se hizo. También he dicho varias veces
que el papel de Cuba en el pasado lo asumía Venezuela hoy, y que llamaba la atención que Estados Unidos se haya ido en aprontes contra Maduro. Escuchen la conversación entre la canciller de Venezuela y su embajador en Washington. Este audio, conseguido y publicado por el Chapucero de México, fue reconocido en un reportaje radial por el propio embajador como cierto, que hizo la salvedad que no había ninguna otra persona que él y la canciller, que evidentemente se lo interceptaron con algún tipo de hackeo, ¿no? El segundo tema es Venezuela, que todo pasa por acá. Sí, correcto. Está un poco parado. Sí, lo de Guaidó está parado. Está un poco parado, pero yo creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de manera distinta, en el departamento de Estado quería una cosa, pero finalmente quien lo manejaba era NSI, o sea, eran mensajes contradictorios. Lo del diario, el departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política, y la Casa Blanca dijo que sí, y pues se aprobó el diario. Y hay una reunión el 3 de diciembre en Colombia. Y salió el diario y la vaina y no sé qué, pero aquí no se ponen todavía de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. No se va a meter en Venezuela, pero si este señor no se va, Colombia no tiene futuro. Entonces tenemos que ver claro que si este señor se va, nos va a hacer la vida imposible. Estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso iba a decir porque me parece. No, eso lo vamos a hacer. Y tener aquí que no se pierda en Washington la importancia de que Venezuela hay que resolver. Ese es mi papel. Sí. Que ellos entiendan que el dinero va a desestabilizar tu continente. Porque es que aquí no hay memoria, aquí a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Entonces me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind otra vez Venezuela. Esa es la tarea en la que estoy con Venezuela. Europa no sabe que hay crisis en Venezuela. Miren, sí, que no sé qué, por eso están como están. Y por eso lo de la Unión Europea, 120 millones de dólares de ayuda. Pachito, ayúdame a pensar, porque la solución no es golpe militar, porque los militares no lo van a hacer. Sacar a los Estados Unidos pues a punta de yo no sé qué, tampoco va a pasar. ¿Qué diálogo? Pues el diálogo ese de... Hoy está hablando con el señor Papa, porque la CIA no se está metiendo. No se está metiendo. La CIA está... No, y ahora en campaña uno no sabe qué va a hacer Trump. Yo no tengo entonces, si ve eso difícil la elección, se ve que yo no lo veo así, lo veo muy lejano. Yo lo único que veo es acciones encubiertas allá adentro para generar ruido, para apoyar a la oposición allá adentro, que está muy sola. Muy sola. Ese yo lo veo desgastado. Colombia tiene que jugársela porque como estamos desgastados con Venezuela. Totalmente. La gente ya no cree lo que hizo el gobierno, ese ayuda humanitaria fue pues un fiasco total, eso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces ahí hay que pensar en una nueva estrategia. Y yo no sé cuál será, porque estos hombres, los dos, tanto Cham como el otro, yo les pregunté eso y me dijeron que Claudia, lo único es el diálogo, donde todos... Vamos entrando en tema. Para comenzar a buscar los hilos conductores debemos citar que específicamente Latinoamérica y la Antártida tiene la mayor cantidad de recursos naturales del planeta, y hoy el ataque globalista se basa en 3 de ellos: el oro negro, petróleo; el oro blanco, litio; y el agua dulce. El primer punto en común entre los acontecimientos violentos acontecidos es que sobrevuela la región el fantasma de la balcanización. El otro punto común es la destrucción de infraestructura, lo que sobrecarga aún más los flacos presupuestos de cada país. Lo dije en su momento, es muy extraño que un manifestante destruya lo que usa, lo que pone de manifiesto la intensidad dirigida de los hechos. Los motivos de Colombia, Ecuador y Chile son similares: protestas entre aumentos y las políticas neoliberales.
En Ecuador se reemplaza a un gobierno del Foro de San Pablo por otro de derecha, algo parecido a lo que se quiere hacer en Bolivia. Pero analicemos el tema de la balcanización. Antioquía, en Colombia, desde hace varios años existe un movimiento que propone desde la autonomía a regresar a ser un Estado independiente, como lo era durante la etapa de la independencia. Colombia carga con el estigma de haber perdido Panamá por intereses globales. Obsérvense, tengan cuidado para no repetir esa historia, que el político secesionista José Agustín Arango conspiró en secreto con inversionistas de Wall Street la preparación del movimiento separatista y conformó una junta revolucionaria clandestina destinada a separar el istmo de la soberanía colombiana y así poder negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal interoceánico por Panamá. Conspiró en secreto con inversionistas de Wall Street. En Ecuador, los hechos de violencia se produjeron en la capital, Quito. La ciudad portuaria de Guayaquil se mantuvo totalmente al margen. No olvidemos que hace 3 años, en las redes sociales, comenzó a difundirse la idea de un referéndum para su independencia. El caso de Chile es muy particular. El reclamo fundamental pasa por la reforma de la Constitución. Yo hablé hace unos programas del proyecto que había en internet para ir votándolo, del proyecto de la nueva Constitución de Chile. Porque ya existe movimiento que propone una república plurinacional, al estilo de Bolivia. De conformarse, daría pie para la independencia pretendida por los mapuches. De hecho, en estos días, en la Araucanía, se habló de formar un gobierno paralelo. Los aborígenes en Chile están bien organizados y la CAM cuenta con respaldo internacional y está adiestrada en los actos de terrorismo necesarios para lograr su independencia. De lograrlo, Chile quedaría dividido en 3, con un agravante. Debajo de lo que sería la República Mapuche estarían los hielos continentales, una de las principales reservas de agua dulce del planeta, cuya república glaciar fue presentada en Naciones Unidas para su reconocimiento, acordada con la antipatria trasandina en un acto en la misma ciudad de Santiago que contó con el conocimiento de la propia Presidente Bachelet. De esto también hablé en un programa hace como un año y pico. Pasé inclusive las fotos de bandera glaciar, quiénes estaban atrás de esto. Eso lo pasé hace como un año y pico, 2 años. Y en Bolivia es harto conocido el gran problema racial entre el altiplano Colla y Aymara y el oriente Cambá. Observen, si hay odio, obsérvenlo. Con ese ingrediente y el rencor y odio que está en las calles, hoy es casi imposible que Bolivia pueda sostener su integridad geográfica. Y aquí se da una circunstancia muy particular. La provincia de Tarija, que es ni Colla ni Cambá, durante gran parte del siglo XIX perteneció a Argentina y sus lazos eran sólidos con la provincia de Salta. De hecho, el tarijeño es muy parecido al salteño. El 10 de noviembre de 1893, en un acuerdo limítrofe, Argentina hacía una renuncia implícita de su reclamo sobre Tarija. Bolivia, en compensación, cedió un territorio que había perdido militarmente, la Puna de Atacama, territorio que se encontraba en poder de Chile luego de la Guerra del Pacífico. Ya en nuestro país se ha hablado de la balcanización muchas veces. De hecho, tengo 8 programas referidos al plan Andimia levantado por YouTube. Vamos a ver el tema recursos naturales y tomemos el caso Bolivia como testigo para ver cómo se mueven los intereses desde atrás. Estamos hablando del país con mayor reserva de litio en el planeta. Y observen este pequeño relato que voy a hacer para ver por qué se produjo el golpe de Bolivia. En 2007, mediante un decreto se declaró reserva fiscal a la totalidad del territorio nacional.
En 2008, el gobierno declaró prioridad nacional la explotación del Salar de Uyuni y 10 años después se crea la empresa pública nacional Yacimientos del Litio Boliviano, bajo tutela del Ministerio de Energía. Dicha decisión reflejó la estrategia nacional de industrialización del litio a fin de avanzar en la cadena de valor agregado para llegar a producir baterías. En 2018, la empresa alemana ASI System fue seleccionada como socia estratégica de la empresa estatal. Días previos al golpe, el 4 de noviembre, el gobierno de Bolivia anuló dicho acuerdo, cediendo a las presiones del movimiento cívico del departamento de Potosí, que organizó varias manifestaciones para tumbar el acuerdo. ¿Y quién es el líder de este movimiento cívico de Potosí? Pues Marco Pumari, compañero de ruta de Luis Fernando Camacho de Santa Cruz de la Sierra, perjudicado este último por la estatización de los hidrocarburos. Veamos a los dos juntos. Tres días después de las elecciones en Bolivia, las acciones del multimillonario norteamericano Elon Musk se incrementaron después de 2 periodos de pérdida en la bolsa de valores de Nueva York. No hay que olvidar que es accionista de la empresa Tesla, que es una de las que está fabricando autos a partir de lo que son las baterías de litio. Un día después del golpe, Elon Musk anuncia que va a construir una fábrica de baterías de litio en Alemania. Pregunto, ¿este hombre tenía un dato acerca del golpe o fue partícipe? Hay que seguir siempre la ruta del dinero. ¿Se dan cuenta cómo se genera un golpe de Estado con la complicidad de Evo Morales? Si quería quedarse 4 años más, ¿cómo es que se entrega a la presión de Potosí? Y si no está capacitado o no tiene fuerzas, que renuncie. No lo hizo, provocó esto. Es cómplice de lo que pasó en Bolivia. Este ataque globalista tiene como objetivo instalar regímenes neoliberales muy fuertes y represivos, pero para llegar a ellos se necesitan disturbios violentos que lo justifiquen. La lucha es por la independencia definitiva, no hay dudas. Y como dice el dicho popular, parió la abuela. Cientos de judíos chilenos firman declaración exigiendo un nuevo Chile. Lo curioso es que el petitorio se contrapone a lo que están haciendo en Palestina. Veamos lo que es el petitorio de esta gente en Santiago, en Chile. Primero, condenamos tajantemente las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas desde el inicio del estallido social a manos de agentes del Estado y exigimos el fin del uso de armas mutilatorias, la investigación de todos los casos de violación de derechos humanos, que se asuma la responsabilidad política de la violación de esos derechos. De la misma forma, condenamos la violencia estructural histórica del sistema, la continua falta de respuesta real a las demandas sociales y la exclusión de grandes grupos de nuestros conciudadanos, lo que incrementa la desigualdad y es uno de los factores causantes de la violencia observada en nuestro país. Toma mate. Punto 2. Consideramos necesario transitar del modelo económico, político, social y cultural impuesto por la dictadura y consolidado desde entonces a un Chile más justo, inclusivo y solidario, pasando desde un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos sociales y avanzar de un país marcado por el individualismo, la segregación, las privatizaciones y la concentración de riquezas hacia una sociedad que asegure dignidad, inclusión, equidad para todas las personas, garantizando los derechos sociales básicos sobre carácter público universal y recuperando la soberanía de los recursos naturales. Toma mate de vuelta. 3. Apoyamos la necesidad de conformar una convención constitucional sin trabas para la elaboración de la nueva Constitución con un 100% de delegados elegidos en un proceso genuinamente democrático, propiciando que esta asamblea sea realmente participativa, representativa de toda nuestra pluralidad respecto a pueblos indígenas, género y diversidad sexual, movimientos sociales, etc.
ya sin palabras. 4. Creemos firmemente en el derecho de la autodeterminación del pueblo chileno, de los pueblos indígenas, así como de todos los pueblos del mundo. Es por ello que consideramos que Chile debe ser un Estado plurinacional. Y 5. Adherimos a imperativos éticos de la cultura judía que buscan el estricto respeto de la democracia, la dignidad humana y la justicia social a través de nociones como el Tikkun Olam o el imperativo de reparar el mundo. Por eso hacemos un llamado a participar de la movilización social e instancias de diálogo como cabildos y asambleas para contribuir a impulsar el cambio de constitución que el país requiere junto a los cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Pregunto, ¿no habría que hacer una aclaración? Si no es un aporte más a la confusión generalizada, si realmente piensan de esa forma, ¿no deberían definir su situación ante el Estado de Israel? Y esto del Estado plurinacional que menciona esta declaración lo define políticamente. Es la forma de romper las estructuras ya formadas de las sociedades latinoamericanas. Es la misma senda que trae López Obrador en México. Y todos aquellos gobiernos que están en la órbita del Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla. Esta manifestación es el punto 4 de la Declaración de la Comunidad Judía de Chile, viene a confirmar el origen de esa teoría. En América Latina tiene esta conformación, pero el problema es global. En Hong Kong se dio la más grande manifestación del planeta. Debe ser, como muchos sospechan, que la élite está detrás de algo grosso, como un reseteo global. Yo quiero detenerme un poco en la cuestión religiosa. Yo hablo de religión desde el punto de vista político. Yo varias veces definí mi fe religiosa y lo voy a hacer una vez más. Soy creyente, pero no reconozco el Vaticano y ninguno de sus papas desde 1958, cuando la masonería no permitió la coronación de Gregorio XVII. Tampoco reconozco las reformas impulsadas por la masonería en el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, no me involucro en relaciones mis opiniones con la cúpula de la Iglesia Católica. Y voy a seguir hablando de la persecución de los católicos como parte del plan del nuevo orden mundial, a pesar de los que se hacen los distraídos cuando menciono que se callan la boca de lo que acontece en y con las sinagogas y las mezquitas. Si el Vaticano es cómplice de la destrucción de la Iglesia, todavía quedan fieles que no lo son. Para terminar, les digo que antes de criticarme busquen los objetivos del nuevo orden mundial y no se dejen llevar por los impulsos impuestos por el sistema. El problema es que siempre van con lo mismo. La Iglesia apoyó golpes de Estado que produjeron muchas muertes. Pregunto, ¿por qué no aplican la misma vara a las otras? Pregúntenle a los católicos de Nigeria o a los armenios qué opinan del Islam, o a los palestinos del sionismo. Y el genocidio más grande de la historia, el de Rusia, fue llevado a cabo por el comunismo ateo. Hay que tener ecuanimidad para opinar. También observo las críticas por haber criticado el golpe en Bolivia. Pregunto, ¿tiene idea del odio que inculcaron? ¿Qué les inculcaron? Ustedes van a ser la avanzada del sistema cuando llegue la orden de derrocar a los Fernández, dicho en criollo, carne de cañón. Lo mismo pasó en Venezuela. ¿Contaron los muertos? Maduro sigue allí cagándose de risa, igual que los Castro. ¿Cuántos murieron por la independencia de Cuba en 60 años? Pero bueno, cuando les hablo del pacto liberal marxista o de Fidel Castro trabaja para la CIA, me tratan de loco. Ojo, no lo digo por los oyentes, los que me siguen son un lujo por la preparación que tiene. Me refiero a las futuras ovejas de corral que vienen preparando para liberar a la Argentina del yugo comunista. Esto fue publicado
el 19 de noviembre. Léanlo. Sigan los camioneros. La Cámara de Transportistas dice que no puede pagar el bono de 20.000 pesos y pide al ministro Dietrich que declare la emergencia del sector. Capaz que a la carne de cañón la hace debutar si cortan las rutas. En tal caso, como un ejercicio, como fue el disturbio en el Congreso cuando se trató la reforma previsional a fines de 2017. O todavía no se dieron cuenta que eso fue todo armado, un ejercicio de violencia urbana. Un día clave es el 7 de diciembre, por la movilización de despedida a Macri. Hay que estar muy atento con el mensaje que se va a difundir ese día. Si el mismo es coincidente con lo que se está propagando en las redes, es el punto de partida de una operación destituyente del nuevo gobierno. Llama la atención la maniobra con el protocolo del aborto y la posición de Mauricio Macri en ese tema. ¿Será utilizada la concentración de pañuelos celestes que se puede convocar el día que se trate la ley del Congreso como otra manifestación tipo Corpus Christi de 1955 contra Perón? Debemos pensar y no dejarnos llevar por los impulsos. Esa marcha de la Iglesia del 11 de junio de 1955 fue ocupada por la izquierda y la masonería liberal. Durante la misma se produjo el confuso episodio de la quema de la bandera, sospechado de ser una falsa bandera, y pocos días más tarde el bombardeo de la Plaza de Mayo, cuya consecuencia inmediata fue la quema de las iglesias. Si no aprendemos del pasado y no nos interesa la historia, vamos a seguir tropezando con la misma moneda. Yo les digo una sola cosa. A partir de ahora, cada hecho que acontezca en Argentina debe ser analizado y bajo ningún punto de vista debe ser subestimado o desconectarlos de otros eventos. Menos aún crean en las versiones de los medios, tanto de uno como de otro lado. Estamos a un paso de la más violenta guerra informática jamás vista y el sistema necesita mártires y carne de cañón. En este momento lo fundamental es desconfiar y razonar desprovistos totalmente de fanatismo. Frialdad es la palabra justa. ¿Me explican esto? Esto salió en Nazi Estampa. El Observatorio de Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en Europa dio a conocer el informe de 2019 que señala que al menos en 17 países del viejo continente los fieles han sufrido algún tipo de discriminación. El informe señala que los cristianos han sufrido algún tipo de discriminación en Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y en instituciones europeas. Entre los casos más saltantes están las investigaciones penales iniciadas contra al menos 6 obispos y sacerdotes en España por haber criticado la ideología de género, que es fundamento de la Ley de Protección Integral de la LGBT-fobia y la discriminación por razones de orientación e identidad sexual. El informe señala también que muchos estados que participan en la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa proporcionan datos oficiales respecto a los crímenes de odio con un prejuicio anticristiano. Solo 5 estados miembros, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia y Polonia, han ofrecido estos datos en 2017, el año con las estadísticas más recientes. Otros casos que aparecen en el informe son los de las obstetrices suecas Elinor Grimmark y Linda Sting, a quienes se les impidió trabajar en el hospital donde laboraban tras haber rechazado participar en un aborto. La investigación realizada en Francia contra Bruno Pichon,
un farmacéutico que se negó a vender un anticonceptivo, o el de la nueva ley del aborto en Irlanda, que obliga a los médicos objetores de conciencia a enviar a los pacientes con un médico que sí está dispuesto a realizar el aborto. La discriminación en Europa también afecta a los conversos. En Suecia, este es un dato revelador, en Suecia, el 68% de los afganos convertidos del Islam al cristianismo sufrieron el rechazo a su pedido de asilo en razón de su conversión. Es decir, si era islámico lo aceptaban, a ser cristiano ya no. En Alemania hubo al menos 30 casos en que las distintas universidades prohibieron acreditarse y participar en los consejos universitarios a los grupos cristianos. El informe también se refiere a los muchos ataques contra iglesias en Francia, como una que fue incendiada en Grenoble, o el ataque a la iglesia de Nuestra Señora de los Infantes en Nimes, o el incendio de la iglesia de Quillen-Plage. La tarea del observatorio que tuvo a cargo este informe es analizar la situación de los cristianos en Europa, no para comparar o disminuir la persecución que sufren en otras partes del mundo, sino para estar vigilantes en la protección de los derechos humanos. Desde 2005, el observatorio ha denunciado más de 2.600 casos de intolerancia y discriminación contra los cristianos en Europa. A los que me hostigan por mi condición religiosa, les ofrezco la cámara para grabar una explicación de esto. Bueno, alguien trata de poner un poco de freno. Hungría presentó al Parlamento la ley Stop Soros, que autoriza al Ministerio del Interior a prohibir las organizaciones no gubernamentales que apoyan la migración y representan un riesgo para la seguridad nacional. La ley fue llamada así por los medios de comunicación en referencia al multimillonario norteamericano de origen húngaro George Soros, que patrocina a la ONG y a la migración masiva para islamizar Europa y destruir su identidad cristiana. En esencia, esta ley establece que todas las ONG que ayudan a los emigrantes paguen impuestos especiales del 25% para desalentar la inmigración ilegal, y también contempla la posibilidad de que una ONG sea prohibida si, a raíz de las indagaciones, los investigadores la consideran una amenaza para la seguridad nacional. Además, las organizaciones que apoyen la migración deberán pagar impuestos sobre la financiación proveniente del exterior o sobre los bienes que reciban, con una posible exención sobre la financiación que se utilice para fines humanitarios. Los activistas que apoyan la inmigración también podrán enfrentarse a órdenes restrictivas que les impedirán acercarse a las fronteras externas de la Unión Europea en Hungría. Hungría y Polonia, que rechazaron a los inmigrantes del Medio Oriente, fueron amenazadas por la Unión Europea con sanciones en caso de incumplimiento de las normas. Pero a pesar de esto, la mayoría del gobierno húngaro respondió a las solicitudes proponiendo esta ley para proteger la propia identidad y el propio territorio. Además de haber adoptado tales medidas, la política del primer ministro Orbán ha demostrado estar muy atenta a la natalidad, al crecimiento de la población húngara y a la ayuda financiera a las familias. Y Hungría es un país chiquito, al lado de todos los monstruos que tiene al lado, y sin embargo sabe hacerse valer, ¿no? Yo quiero hablar del plan contra el hambre. Vamos a aclarar la situación. Una cosa es la pobreza, sobre todo la estructural, que además de un problema económico es una cuestión cultural, por lo tanto su eliminación depende de otros elementos, lo que hace que terminar con ese flagelo se provoca en un periodo largo. Otra cosa es el hambre, cuyo único motivo es la falta de ingresos o que estos sean insuficientes para comprar los alimentos. Su solución por parte del Estado es rápida, pues se trata de hacer llegar los alimentos donde se necesitan, lo que reduce la situación a la cuestión de logística. No subestimo el problema en absoluto. Sucede que nuestro país tiene una cobertura social organizada por el mismo Estado y grupos sociales de asistencia perfectamente localizados que saben dónde está el hambre, su magnitud y sus necesidades. Existe una red de merenderos y comedores particulares que se suman a los que existen en las escuelas. Reitero, todo se reduce a una cuestión de logística.
de hacer llegar los alimentos a esos lugares con la dieta establecida por los profesionales, con los que también cuenta el Estado. La compra de los mismos la deben hacer los municipios o las gobernaciones, igual que lo están haciendo ahora, que también cuentan con la logística. Solo variará la cantidad y la calidad y la cantidad. Por lo tanto, tienen registrados a los proveedores. Leo de los planes que tiene el nuevo gobierno, que apuntará a que los movimientos sociales puedan producir alimentos a gran escala sobre la base de una economía popular que atienda a los sectores más vulnerables de la Argentina. El equipo dirigido por el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, convocó para la semana a los sectores académicos y técnicos de la política social para apuntalar en hechos concretos la idea de fortalecer la economía de las cooperativas y movimientos sociales que vayan a producir alimentos a gran escala para la canasta básica saludable de las familias pobres. Y ya me empieza a dar escozor al vislumbrar los planes de esta gente. Si uno toma al pie de la letra, significa que el plan de asistencialismo va a ser permanente. No hay forma de ir eliminando la pobreza ni de cambiar el paradigma de que los niños... Es la hora de poner las cosas en claro. Si uno toma esto al pie de la letra, significa que el plan de asistencialismo va a ser permanente. No hay forma de ir eliminando la pobreza, ni de cambiar el paradigma que los niños coman lo que traen sus padres luego de una jornada de trabajo, sino lo que le da el Estado y sus punteros políticos. Es decir, se consolida la destrucción de la familia. En un país gobernado por gente que piensa en el futuro del país, debe terminar con el hambre inmediatamente y con la misma celeridad reemplazar la asistencia por trabajo genuino. Lo dije un par de veces, lo repito y lo sostengo. Generar trabajo, pulverizar la desocupación en Argentina en un plazo breve, con la cantidad de cosas que hay que hacer, es posible en tanto se cambie el modelo económico. Con este modelo es imposible. Si seguimos como estamos, es imposible. Cambiando el paradigma económico, la desocupación la puede pulverizar en menos de 6-7 meses. Ahora bien, lo que me da miedo es este plan, porque viene de un gobierno de izquierda y para ese sector político la actividad económica se basa en la agricultura de subsistencia. De ahí a la colectivización agraria forzada, ¿qué distancia existe? Después de la guerra civil, en la época de Stalin, comenzaron con los kolkhozs. Primero, que eran comunidades agrícolas. Los dueños de tierra tenían que donar al Estado y la gente pobre o delincuentes que no querían en las urbes se las mandaba al campo. Algunos pensarán que exagero. ¿No han hablado de reforma agraria? ¿Que los que más tienen deben aportar para los que menos tienen? No les he escuchado hablar de trabajo, excepto de esa economía para atender la pobreza. ¿Cuántos lucran con la pobreza? ¿Creen que los punteros van a perder su vaca lechera? ¿Le vamos a dejar a la izquierda que maneje libremente a su antojo el 40% de la población? ¿Que determine su educación y cultura basada en la lucha de clases? En este brete nos metió el sistema. El ciclo kirchnerista estaba terminado hace 4 años. Macri lo revitalizó, le dio más fuerza y aumentó su base de sostenimiento al crear más pobres y generar hambre y desnutrición. ¿Creen que ese accionar de Macri no fue parte de la estrategia de destrucción de la Argentina? Voy a reiterar lo harto conocido. Siempre nos quejamos del final de los hechos y nunca tomamos conciencia cuando comienzan. Esta gente estuvo 12 años. Solo se los cuestiona por la corrupción. De lo que hicieron con la cultura, la educación, nada. Su proyecto estaba terminado. El macrismo se encargó de resucitarlo. Y ahora llegamos al final de la historia. Comienza la comunización de la Argentina. Al igual que en 1917, el liberalismo se la sirve en bandeja
al marxismo. Vamos preparando el hombre gris. Varias veces comenté que en especial, luego del acierto de Parravicini con la caída de las torres, el tema del hombre gris desvela el imperio. Don Pedro Romagnoc, gran amigo del profeta y custodio de las pictografías, ante una pregunta al respecto, respondió que tenía más precisiones acerca del personaje de Marras, pero que no las podía decir porque lo fabricaban. Hago este comentario porque vi en YouTube varios videos actuales donde hablan de que Macri es el hombre gris. La primera vez que oí del tema fue en 2014, cuando aún Mauricio no era presidente, es decir, el asunto es de vieja data. ¿Cuáles son las referencias fundamentales que vinculan a Parravicini con la aparición del hombre gris? Veamos algunas profecías al respecto. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles y no ver instante del hombre gris. La Argentina despedazada, partida en dos ideas, levantará un fantoche de nueva doctrina y la iglesia hará silencio, la oración vencerá. Clon gobernará hasta el basta. La clase media salva a la Argentina, su triunfo será en el mundo. La Revolución Francesa dio como resultado el ascenso de la burguesía al poder, la destrucción de la monarquía y el advenimiento de la república. Se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, la abolición de todos los privilegios de la clase gobernante. Trasladado a la Argentina, podemos suponer que la clase media, sector postergado por la política desarrollada en los últimos tiempos, se levantará en contra de la clase dirigente actual y terminará con todos sus privilegios y crearán una nueva república mucho más justa y democrática. Veamos ahora los movimientos del sistema en los últimos tiempos. Consolidó a Macri como el líder indiscutido de esa clase media, al punto tal que su campaña entre las PASO y las elecciones generales se hizo al solo efecto de apuntalarla, pero sobre todo la aisló del resto de la sociedad. Hoy esa clase media no tiene ningún punto de contacto con el resto de la sociedad, a la que desprecia. Sigamos. El futuro gobierno está dominado por la centroizquierda y sectores más radicalizados, en un claro retorno a los 12 años anteriores del kirchnerismo, algo que realmente violenta al resto. El nombramiento de Guado de Pedro, un conspicuo representante de la Cámpora en el Ministerio del Interior, es un claro mensaje de lo que se viene. De él depende la fuerza de seguridad y las relaciones políticas con la provincia. Resumiendo, están dadas todos los condimentos para que salga a la calle en cualquier momento. Ya se habla de cacerolazos, se salen de la cárcel los kirchneristas detenidos, un tractorazo se suben las retenciones. Ese sector toma al futuro presidente como una marioneta de Cristina. Con la herencia que le deja Macri y los errores que está cometiendo Alberto Fernández en continuar con la política económica impuesta en el país en 1976, en lugar de algo alternativo e independiente, precipitan los hechos sin ninguna duda. El primer cuestionamiento que está tomando cuerpo es el pago a rajatabla de deuda externa tomada por Macri y que no fue consultado por el Congreso sin ningún tipo de revisión. Esto ya está dividiendo las aguas en el Frente para Todos. En este panorama, el odio de clases que potenció Macri es la garantía de su retorno. De ahí a que en el momento que se produzcan los primeros inconvenientes, la prensa del sistema arme el relato del hombre gris, es un juego de niños. Nos están por vender el cuento más grande de la historia. El plan perfecto. Vamos a empezar a sacar caretas acá.
del golpe en Bolivia, durante la controvertida sesión legislativa que se realizó sin quórum reglamentario, Yanine Áñez se declaró presidenta del Senado e inmediatamente presidenta de la República, para retirarse del Palacio Legislativo con una Biblia en la mano. En el acto de jura de quienes secundan a la autoproclamada presidenta, que bajo la dominación de ministros y jefes de las Fuerzas Armadas hicieron una inusual señal a la hora de tomar sus cargos. Después que la abogada de 52 años rogó hacer la señal de sus creencias, de los 11 primeros funcionarios que la secundan, 9 emularon una cruz con los dedos índice y pulgar con sus manos, exhibida delante de sus caras. Mientras que los otros restantes optaron por poner sus manos derechas sobre la izquierda en sus pechos. Lo mismo se dio después cuando le tomó juramento a 5 militares integrantes de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Durante la noche del 14 de noviembre, al otro día, 5 nuevos auxiliares cumplieron con el mismo protocolo, donde 4 de ellos realizaron el mismo signo con sus manos derechas. A ver si de una vez por todas nos percatamos quién está detrás, siempre. Aquí nadie es distraído o inocente. Se difunde una información que marca el retroceso de la Iglesia Católica en Argentina. Desde varios puntos de vista, uno de ellos es que católicos lo ven como favorable. Al día siguiente, el secretario de Salud firma una reglamentación autorizándolo sin haber consultado con la ministra y con Macri el tema del aborto. Instalan el tema, el secretario Rubinstein, radical, renuncia, se la tiran para atrás, se convierte en un prócer para su partido. Algunos le sugirieron a Alberto que lo incluya en su gabinete para arriar a su redil a algunos radicales. Independiente de mi postura en el tema, me parece de con la herencia que recibe y los problemas que tiene del mismo día que asume, poner ese tema en una mesa de discusión de sesiones extraordinarias es un grave error o una señal al nuevo orden mundial que está dispuesto a llevar al país donde ellos quieran. No solo está dispuesto a pagar la deuda generada por el saqueo, sino a entregar vaca muerta y hacer absolutamente todo lo que le pidan. Y lo van a dejar cacarear para la tribuna. Al sistema no le importa lo que digan de ellos, sino que pague y les permita el saqueo. Bueno, es momento un poco de la reflexión. Yo quiero hablar un poquito de economía. Es el camino al capitalismo monetario del siglo XXI. Escuchen con atención. El engaño bancario actual son los supuestos beneficios de los pagos electrónicos. En realidad, solo se busca concentrar el flujo del dinero, concentrar poder. Dentro de un sistema de consumo, a diario adquirimos productos y servicios sin tener contacto con quienes son los oferentes reales que producen los mismos. Desde comprar un artículo doméstico, pedir la cena, solicitar un vehículo para transporte, hasta invertir en la bolsa de valores. Hoy tenemos intermediarios de todas las actividades. Los bancos y sus sistemas de gestión digital. Se nos dice a menudo que estos sistemas tienen muchos beneficios, desde la agilidad para operar, la simpleza y hasta evitar la evasión de impuestos. Pero en contraparte, los que conocemos desde adentro, tenemos en cuenta que los bancos tienen divisiones enteras encargadas de ayudar a sus clientes, en muchos casos a evadir. Es por eso que los datos relativos a pagos son mucho más sensibles o más delicados que otro tipo de datos. Lo que compras está diciendo lo que haces, cómo actúas. Esta información tiene muchísimo valor, no solo a modo estadístico, sino tributario. A mi modo de ver las cosas, no podemos abandonar el uso del dinero en efectivo. Esto sería hacer un pacto con el diablo. Veamos un ejemplo claro. Suecia es el lugar donde se fabricaron billetes por primera vez en Europa, en el año 1661.
casi 9 siglos después que en China. También podría ser un país pionero en la desaparición del dinero en efectivo. En 2016, solo el 1% de los pagos se hicieron por esta vía. Este control financiero casi totalitario, con información sobre lo que se compra, cuándo y dónde, responde a una estrategia por parte de los bancos, empresas intermediarias en los pagos y gobiernos. El sector financiero está dedicando muchos recursos a idealizar la economía digital, con riesgos como la desaparición de la intimidad, el uso espurio de los datos y los ciberataques, y alerta de que los pobres serían los primeros perjudicados por la desaparición de la moneda física. Simplemente, el hecho de que ya estamos controlados no significa que no haya que pelear para mantener cierto nivel de privacidad. La comunidad de la privacidad, es decir, la gente que está luchando por mantener la privacidad, por ejemplo las redes sociales, puede mantener un cierto control sobre sus datos y su información o sobre cómo se va a usar. Los datos relativos a pagos son mucho más sensibles o más delicados que otro tipo de datos. Es un control casi absoluto sobre las actividades por parte de instituciones no democráticas como los bancos, a los que tienes que pedir permiso para pagar. Las redes sociales muestran ciertas cosas sobre la gente, pero no hablan sobre cómo se actúa realmente. Existe un dicho en inglés que habla de poner el dinero donde pones tu boca. Lo que quiere decir es que lo que compras está hablando sobre lo que haces, cómo actúas. Si bien es cierto que se puede usar los pagos digitales para formalizar los sistemas económicos, porque existe un intermediario que lo vigila todo, pero al mismo tiempo se está aumentando el poder del sector financiero, se aumenta el poder de la banca y de los intermediarios de pago, y al mismo tiempo se está exponiendo a los usuarios a nuevos riesgos, por ejemplo a los ciberataques, a los fraudes, y cuestiones como la dependencia que se genera en la gente sobre este tipo de plataformas. Uno de los motivos principales de que esto suceda en países como Suecia y que no sean críticos con estos sistemas digitales es que la gente confía en sus instituciones. Hay una población muy preparada que creen que las instituciones trabajan siempre en su beneficio, por lo que no ponen problemas a la hora de someterse a esas instituciones, incluidas las financieras. Pero esa confianza en las instituciones no sucede en otros países. Este es el punto que a menudo olvidan los defensores de estos sistemas digitales. En algunas organizaciones de ayuda al desarrollo se imagina que si estos sistemas de pago digital sin efectivo llegaran a la gente de todos los países, todo mejoraría. Pero lo que sucede es que hay países donde puede haber problemas de debilidad institucional, de infraestructura, de educación, y esto es donde se cree que se debe intervenir a nivel tecnológico para mejorar la economía. Allí es donde entran los países subdesarrollados, como en África o Latinoamérica. En tal caso, si no hay fortaleza institucional, por muchas capas tecnológicas que pongas, no vas a resolver los problemas, solo vas a ser objeto de más abusos. Un ejemplo claro es el monopolio actual de Mercado Libre en Argentina, que además de ser el único sistema e-commerce con despliegue en todo el país, es una herramienta de persecución de la FIP. A partir de esta realidad, creo en el mercado mixto de moneda, tanto físicas como digitales, un cartalismo ayornado del siglo XXI. Repasemos un poco de historia. La situación que dio origen al cartalismo fue que a fines del siglo XIX y principios del XX, el antiguo sistema monetario, basado en monedas de metales preciosos, principalmente oro, estaba cayendo en desuso. La expansión de tanto la población como la economía misma demandaron una expansión monetaria, incluyendo el crédito, que la cantidad de metales preciosos poseídos por los bancos en la mayoría de los países no podía satisfacer. Aunque en otras, principalmente Inglaterra, había gran cantidad acumulada de metal. Consecuentemente, el papel moneda comenzó a adquirir cada vez más importancia.
Al mismo tiempo, la situación que ha sido llamada caótica, creada por la emisión libre de billetes de bancos privados, estaba siendo reemplazada con billetes emitidos y respaldados por el Estado a través del Banco Central. También sistema de reserva fraccional y bancos centrales. En esta situación, dos fenómenos se hicieron aparentes. Primero, la población en general aceptó los billetes sin demandar su transformación inmediata en metales preciosos. Segundo, la expansión monetaria, especialmente la de crédito, sin respaldo real en metálico, no dio lugar a una inflación desenfrenada como se temía. Al mismo tiempo, y a nivel de la disciplina, el auge del marginalismo, que sucedió en esa época, implicó el abandono de las sugerencias clásicas acerca de la cuestión de la cantidad de circulante. Esto dio lugar a dudas sobre la validez de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero, cabe aclararla, viene de 200 años antes de Cristo, Don Paulus. Y ciertamente demandaba una exploración y explicación. Consecuentemente se formularon una variedad de tentativas de explicación, una de las cuales fue el cartalismo. En esta posición mixta y post-keynesiana es a donde veo que se encamina el futuro de las economías regionales y de los sistemas de crédito actuales. Actualmente lo que se piensa es: las unidades monetarias se expanden y se contraen. Son entidades que respiran y representan a otra gente. Las unidades en sí mismas son conductos que conectan con otra gente y permiten el acceso a otras personas. Es muy abstracto, pero digamos que las unidades de crédito tienen dos caras y el Bitcoin, por ejemplo, solo una. Es una de las razones por las que el Bitcoin ha sido tan fácilmente vapuleado por los otros sistemas. En tal caso, los creadores del Bitcoin dijeron, en cierto modo, bueno, no nos gusta la gente que está a cargo del sistema monetario, los bancos centrales y comerciales, entonces vamos a crear otro sistema que sea estático. Lo que se podría hacer es mantener este dinamismo, pero que haya otra gente que lo gestione. Los Bitcoin no solucionan los problemas, sino que crean otros. Con el Bitcoin intentan replicar estas teorías del dinero como commodity, como un bien, pero usando la estructura de red global. En el futuro serían redes digitales con todos estos sistemas de crédito mutuo interconectados que funcionen como lo hacen ahora los bancos centrales, pero mucho más controlados por las personas y los intermediarios. Cartelas de dinero electrónico actualmente controladas por los mismos bancos. Nadie ha construido este sistema todavía, pero hay gente experimentando ya con este crédito mutuo a través del blockchain, por ejemplo. Pero ¿cuál es el peligro de este sistema de crédito electrónico en la red? Muy simple. Quien controle la tecnología de punta controlará la emisión y seguridad de las mismas y será garante de la confianza que la misma represente. A partir de allí, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La pregunta clave es: ¿quién controla la tecnología de punta? Adiós tecnología argentina. El presidente electo Alberto Fernández le confirmó este viernes al diplomático argentino Rafael Grossi, próximo a asumir como director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, que nuestro país firmará con Chile un contrato para la construcción de una nueva central nuclear en el territorio nacional. El proyecto nuclear planteado hace años se financiaría con un préstamo de unos 9.000 millones de dólares por parte de China, que además proveerá la tecnología. El presidente Mauricio Macri había cancelado en 3 oportunidades la posibilidad de avanzar con este plan, llevando a la diplomacia china a un importante nivel de exasperación. Son las cosas curiosas de la Argentina, que por un lado exporta tecnología nuclear y es uno de los 3 países del mundo capacitados en vender usinas móviles, y por el otro lado construimos una central en nuestro país con tecnología extranjera. Y la hace un gobierno que dice defender el trabajo nacional. Cosas vederes, Sancho, ¿no? Bueno, mi aporte semanal a Gran Hermano, ¿no? El mundo que se viene.
Deutsche Bank planea 18.000 recortes de empleos en la estrategia de Rodó llamada Operaciones 4.0. Mark Matthews, jefe de operaciones del Banco Corporativo y de Inversión de Deutsche, dijo a Financial Times News que los algoritmos de aprendizaje automático aumentaron enormemente la productividad y redistribuyeron la capacidad. Matthews le dijo que las herramientas de aprendizajes automáticos ayudaron a ahorrar 680.000 horas de trabajo manual y que hasta ahora usaba bots para procesar 5 millones de transacciones en su banco corporativo y realizar 4 millones de cheques dentro de su banco de inversión. En lo que la información de privilegio llamó un movimiento sorprendente, el banco dijo que este verano que mantendrá la mayor parte de su departamento de investigación de acciones a pesar de eliminar la mayor parte de su división de venta y comercialización de acciones. Y acá estamos hablando de trabajo altamente capacitado, No estamos hablando de gente sin capacitación, Estamos hablando de trabajo altamente capacitado. Y otra cosita cortita, la inteligencia artificial lo cambia todo, y también la forma de contratar trabajadores en las empresas. Los modelos de selección de personal con video entrevistas y cuestionarios que verifica un algoritmo para clasificar a los candidatos más apropiados para cada vacante ya es común en todos los países desarrollados. En la actualidad, el seleccionador de personal diseña las preguntas y el candidato contesta en su casa o en el lugar que prefiera. Luego un programa con inteligencia artificial evalúa todos los resultados y da su opinión sobre cuál es el mejor candidato. Así que señor, vaya a trabajar, a usted lo elige un robot. Vamos a terminar. A partir de ahora, en lugar de nacionalismo, vamos a tener que hablar de la defensa de los intereses nacionales. Es mucho más abarcativo, en especial con la gente joven que nació y creció con otros parámetros. Con lo que se denomina el nacionalismo clásico que tuvo su origen en Carles y el Perito Moreno, tengo muchas más disidencias que coincidencias. Los considero nacionalistas de perímetro y bandera. En las cuestiones sociales en general son racistas y en las económicas liberales. Les perdí respeto del momento que participaron del derrocamiento de Irigoyen, protagonista de los 3 hechos más soberanos que tuvo la Argentina desde 1852, a pesar de los errores que fueron muchos. Pero eso no puede tapar la actitud única en el mundo en la asamblea de la creación de las Ligas de Naciones al final de la Primera Guerra, la reacción del acorazado 9 de julio a la entrada del puerto de Domingo y la lucha por la nacionalización del petróleo que fue motivo de su derrocamiento. Haber protagonizado el golpe de 1930 que derivó en la década infame donde se entregó la Argentina a Inglaterra para mantener, lo sacó de la historia definitivamente. El nacionalismo clásico en el siglo XXI ya no existe. Hay que hablar de unirse para defender los intereses nacionales. El que está convencido de que las banderas y la forma de enfrentarse al sistema tiene algo que ver con el siglo XX no tiene idea de nada. Por eso a mí me van a escuchar hablar de defensa de los intereses nacionales, la que se puede llevar adelante desde diferentes sectores. Bueno. En el fondo el plan del sistema es el que expresé hace un par de veces. Un periodo de alta convulsión de 2 o 3 años y después asumen estos liberales jóvenes que están promocionando. Los que asumirían en un país totalmente destruido y una sociedad entregada que convalidará el saqueo y la balcanización. ¿Será para ese periodo que necesitan fuerzas armadas bien equipadas lo que fue aprobado recientemente en diputados? A los que dicen que exagero, el economista Gustavo Nefa, director de la consultora Research for Traders, informó recientemente que el Estado argentino deberá pagar a los acreedores un total de 900.000 millones de pesos, 15 millones de dólares más o menos, ¿no?
y 13.000 millones de dólares durante los primeros 6 meses de 2020. ¿Me explican cómo lo van a pagar? Y si lo refinancian, me dicen en qué condiciones. Y cuando se conozcan las condiciones, ¿todos los van a aceptar? Resumiendo, ¿van a pagar sin chistar el saqueo de Macri? Le pregunto, porque ya hay cuestionamientos al respecto. Mi última pregunta. ¿El pago serial que propone Alberto es otro capítulo más del Pacto Proca? Buenas noches.